Bienvenidos a nuestro primer análisis a fondo de 2026. Si alguien esperaba un arranque de año tranquilo en el mundo de la inteligencia artificial, bueno, los últimos días han demostrado todo lo contrario. Para nada, ha sido un inicio de año movidito. La IA ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una fuerza operativa con resultados que ya podemos tocar. Hoy vamos a explorar tres frentes que definen este nuevo escenario. Primero, el sorprendente regreso de un gigante, Samsung, que está a punto de sacudir los cimientos del mercado de hardware. Y con ello, toda la economía de la IA, ya te lo digo. Exacto. Luego nos sumergiremos en una revelación desde dentro de Google que nos obliga a cuestionar el futuro del trabajo intelectual más cualificado. Y finalmente, aterrizaremos en España para ver cómo se está aplicando la IA de una forma increíblemente astuta en nichos de alto valor como el turismo de lujo. Lo que estamos viendo es la transición de la IA de una fase, digamos, experimental a una de madurez. El hardware ya no es solo una cuestión de velocidad, es un asunto de geopolítica y seguridad nacional. La competencia ya no se mide solo en la calidad del software, sino en la agilidad de las organizaciones. Y la automatización, como veremos, ya no apunta a tareas repetitivas, sino a procesos cognitivos de una complejidad que hasta hace poco considerábamos exclusivamente humanos. Pues entremos de lleno en ese escenario global. El primer titular nos llega de Corea del Sur y es de una contundencia absoluta. El codirector ejecutivo de Samsung ha dicho literalmente 4 palabras. Samsung ha vuelto. ¿Por qué es esto una bomba en la industria? ¿Cuál es el trasfondo que hace que esta frase sea tan potente? Es una bomba porque ataca directamente al mayor cuello de botella que ha frenado a la industria de la IA en los últimos 2 años, el acceso a memoria de alta velocidad. Para que se entienda, los chips de IA, como las GPUs de NVIDIA, son como motores de Fórmula 1, increíblemente potentes, pero necesitan un combustible especial que les llegue a una velocidad demencial. Ese combustible es la memoria HBM, o High Bandwidth Memory. Que podríamos imaginar como las autopistas de datos más anchas y rápidas del mundo, conectando la memoria directamente con el procesador. Precisamente. Y en 2025 solo había un fabricante dominante para esa autopista, la empresa coreana SK Hynix. Samsung, que históricamente era un líder, se quedó atrás. Su memoria HBM3 no cumplió los requisitos de NVIDIA y su cuota de mercado se hundió del 50% a cerca del 35%. Quedarse fuera de la cadena de suministro de NVIDIA en 2025 era, en la práctica, estar fuera del partido de la IA de alto rendimiento. O sea que el gran motor de la IA, NVIDIA, tenía un único proveedor principal de combustible, y ahora Samsung dice que vuelve al juego. ¿Cómo lo han hecho? Aquí es donde la historia se pone interesante. No han intentado competir en el terreno perdido, el HBM3. Han saltado directamente a la siguiente generación, la HBM4. Acaban de anunciar que sus nuevos chips ya han sido validados por clientes clave. Y aunque no dan nombres, solo hay un nombre que importa en esa lista. ¿NVIDIA? NVIDIA. Samsung no solo ha vuelto con un producto de nueva generación que promete ser más rápido y eficiente. Vale, entiendo el movimiento estratégico. Pero para quienes nos escuchan, ¿qué consecuencias prácticas tiene que de repente haya 2 grandes competidores en vez de uno? ¿Significa simplemente que los chips serán un poco más baratos? Es mucho más que eso. Esto tiene 2 consecuencias transformadoras. La primera, sí, es una guerra de precios. Se acabó el monopolio de facto de SK Hynix. El coste de entrenar grandes modelos de IA bajará, lo que democratiza el acceso. Pero la segunda es la más importante. Se acaba la escasez. En 2026, por primera vez en años, habrá suficientes autopistas de datos para todos los motores de Fórmula 1. Esto significa que miles de empresas y laboratorios de investigación podrán entrenar modelos más grandes, más complejos y más rápido. Samsung no está arreglando un problema, está rompiendo el dique de contención que frenaba a toda la industria. De un cuello de botella a una compuerta abierta. Fascinante. Pero esta aceleración del hardware parece que está creando otra tensión, una tensión humana. Y eso nos lleva a la historia de Google, que es realmente para pararse a pensar. Una ingeniera principal de Gemini, Hannah Dokan, publicó algo que ha caído como un jarro de agua fría en Silicon Valley. Es una de esas publicaciones que capturan un cambio de era en tiempo real, un momento de honestidad brutal. Nos cuenta que su equipo, uno de los más brillantes y mejor pagados del mundo, se enfrentó a un reto de diseño de software de una complejidad abrumadora.
Tenían que crear un orquestador de agentes distribuidos, que es básicamente el cerebro que coordina miles de pequeñas IAs trabajando en conjunto en servicios como Google Cloud. Pues bien, este equipo de élite tardó un año entero en diseñar la solución. Un año, con sus reuniones, sus documentos de diseño, sus revisiones de código, sus debates. Vamos, el proceso estándar de desarrollo de software en una gran corporación tecnológica. Y aquí viene el golpe. Por curiosidad, le plantearon el mismo problema a Cloud Code, una IA de la competencia, Anthropic. ¿El resultado? Generó una arquitectura de software completamente funcional en una hora. ¿Una hora? La propia ingeniera termina su mensaje diciendo: «No estoy bromeando, y esto no es divertido. Mi primera reacción es pensar qué barbaridad, qué potente es la IA. Pero, ¿es esa la verdadera lección aquí? ¿O está pasando algo más profundo en Google?». Esa es la pregunta clave. Porque la conclusión fácil es que la IA es un programador 10.000 veces más rápido. Pero la conclusión importante es otra. Esto plantea que la principal barrera para la innovación en las grandes empresas ya no es la tecnología, ni el talento, ni el dinero. Es la propia organización. La burocracia, la lentitud en la toma de decisiones, la inercia corporativa. El verdadero peligro para un gigante como Google no es que una IA programe más rápido. Es que un equipo de 5 personas en un garaje, armadas con esa IA, pueda diseñar, construir y lanzar un producto al mercado antes de que en Google hayan terminado de agendar la primera reunión. El equilibrio de poder está cambiando. La agilidad potenciada por la IA se está convirtiendo en el arma definitiva. Totalmente. La velocidad de la IA expone la lentitud humana, o mejor dicho, la lentitud organizativa. Y eso nos lleva directamente a cómo ve Wall Street este nuevo panorama. Sí, porque encaja a la perfección. Una nota de la firma de análisis Pivotal Research advierte a los inversores de que 2026 podría ponerse bastante feo para muchas empresas de IA. Hablan de una criba saludable muy parecida a la que vimos tras el estallido de la burbuja.com en el año 2000. No todos van a sobrevivir a esta nueva fase. Y si conectamos esto con lo que acabamos de hablar, la lógica financiera es implacable. La criba no será solo entre buenas y malas ideas, sino entre modelos de negocio sostenibles y los que no lo son. Pivotal señala un ganador potencial muy claro. Google, a pesar de su problema de lentitud organizativa. Paradójicamente, sí, porque Google tiene algo que casi nadie más tiene. Fabrican sus propios chips de IA, los TPU. Esto significa que no pagan lo que en el sector se conoce como el impuesto Nvidia, esos márgenes altísimos que Nvidia cobra por sus GPUs. Al controlar el hardware y el software, Google tiene una ventaja de costes estructural que es gigantesca. Pueden permitirse experimentar y fallar más que otros. ¿Y quién está en el otro lado de la balanza? ¿Quién es el más vulnerable según este análisis? Pues la empresa que muchos ven como la líder, OpenAI, su situación es la contraria a la de Google. Tienen unos costes operativos desorbitados porque necesitan alquilar una cantidad masiva de supercomputadores a Microsoft que a su vez le paga el impuesto Nvidia. Son completamente dependientes de hardware de terceros. Si sus ingresos por suscripciones a ChatGPT no crecen a un ritmo exponencial para cubrir esos gastos monstruosos, su flujo de caja está bajo una presión inmensa. Y esto explicaría los insistentes rumores de que están trabajando en un dispositivo de hardware propio, quizás un asistente de audio. No es solo por innovar, es una necesidad vital de diversificar ingresos. Exacto. Necesitan urgentemente una nueva fuente de ingresos que no dependa de alquilar la infraestructura más cara del planeta. El tiempo corre. Dejamos este escenario global tan movido y aterrizamos en España, donde el comienzo de año nos ha dejado ejemplos fascinantes de cómo se puede competir sin ser un gigante tecnológico. Se puede apostar por la inteligencia aplicada a nichos muy concretos, y el primer caso nos lleva a Marbella. Es un caso de estudio de manual sobre cómo usar la IA de forma estratégica. El 1 de enero se lanzó una campaña para atraer al turista chino de lujo, pero esto va mucho más allá de traducir unos folletos. Es una alianza entre el ayuntamiento, la startup española iUrban y el gigante tecnológico Huawei. Han creado un asistente conversacional que vive dentro del ecosistema de Huawei, que es el dominante en China. ¿Qué tiene de especial esta aproximación? Lo brillante de la estrategia es que la IA no actúa como un simple traductor, sino como un puente cultural disponible 24 horas al día.
Han entendido las dos grandes barreras del turismo de larga distancia: el idioma y, sobre todo, el desconocimiento cultural. Imagina a un viajero en Shanghái. Desde su móvil Huawei pregunta en mandarín por un destino de lujo en España. Y la IA no le da una lista de playas, sino que le empieza a construir una experiencia personalizada. Justo. Si detecta que le interesa el golf, no solo le recomienda campos, sino que le explica la historia de esos campos. Si le interesan las compras, le diseña una ruta por Puerto Banús, filtrando por las marcas de lujo que son más deseadas en el mercado chino, no en el europeo. Y lo más sutil y potente, le explica la gastronomía andaluza, un gazpacho o un espeto, usando analogías y referencias culturales que un comensal chino entiende y valora. Elimina la fricción y la incertidumbre del viaje. Es como tener un guía local experto en tu cultura metido en el bolsillo. Y enfocado en un nicho de altísimo valor añadido, el turismo de lujo, donde el retorno de la inversión es mucho mayor. Es una jugada maestra. De la costa andaluza viajamos al sureste, a Murcia, que parece que quiere seguir una estrategia diferente, pero igual de ambiciosa. Se ha sabido que el gobierno regional ha estado en conversaciones con Microsoft, Google y HP para lanzar su estrategia regional de IA. El objetivo es crear 2.500 puestos de trabajo cualificado. ¿Es realista para una región conocida como la Huerta de Europa convertirse en un polo tecnológico? Es no solo realista, sino que es la jugada estratégica correcta. Madrid y Barcelona, los grandes hubs tecnológicos de España, están llegando a un punto de saturación. Los costes inmobiliarios son altísimos y el talento es caro y muy competitivo. Las grandes tecnológicas, para seguir creciendo, necesitan descentralizar operaciones. Y ahí es donde entra Murcia, ofreciendo costes más bajos, buena calidad de vida y una apuesta política clara por el sector. Es exactamente la misma estrategia que usó Dulin hace 20 años para atraer a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos a Europa. Ofrecer un paquete completo: incentivos, infraestructura y talento en formación. Una apuesta a largo plazo. Exacto. No compiten por ser el centro principal, sino el centro especializado más eficiente. Es imposible no mencionar Málaga, que ya es un referente europeo en ciberseguridad. Hay una historia fascinante detrás de por qué Google instaló allí su gran centro de seguridad, el G-SEC. Una historia que demuestra que las grandes innovaciones a veces nacen de lugares inesperados. Totalmente. Todo comenzó hace décadas en la Universidad de Málaga con la creación de un provirus informático. De ese proyecto académico, irónicamente, surgió la empresa Virus Total, una de las plataformas de análisis de malware más importantes del mundo. Google la compró, vio la increíble concentración de talento en ciberseguridad que había en la ciudad y decidió apostar fuerte, instalando allí su fortaleza para Europa. Y viendo las amenazas que se perfilan para este año, esa fortaleza es más necesaria que nunca. El último informe de la firma de ciberseguridad ESET es bastante claro. ¿Qué tipo de nuevas amenazas estamos viendo que hacen que un centro como el de Málaga sea tan crucial? Estamos viendo la industrialización del cibercrimen gracias a la IA. El informe destaca dos tendencias alarmantes. La primera es el ransomware automatizado. Antes, un ataque de secuestro de datos requería a un hacker o un grupo con conocimientos. Ahora, una IA puede escanear la red, encontrar vulnerabilidades en una empresa y lanzar un ataque a medida de forma autónoma, sin intervención humana. La escala del peligro se multiplica. Y la segunda amenaza suena a ciencia ficción. Pero es muy real. Son los ataques masivos a móviles a través de la tecnología NFC, la que usamos para pagar acercando el teléfono al datáfono. Imagina un dispositivo malicioso escondido en un vagón de metro que pueda intentar infectar a cientos de teléfonos simplemente por proximidad. El GSEC de Málaga no es solo un centro de investigación, es literalmente la primera línea de defensa de Europa contra esta nueva generación de ciberataques impulsados por IA. Pasamos ahora a una de nuestras secciones favoritas, un respiro para ver la IA en un contexto completamente inesperado. Es la curiosidad de la semana. Ese hallazgo que nos recuerda la increíble versatilidad de esta tecnología. Y esta semana nos llega desde el mundo de la cirugía plástica. Una prestigiosa revista del sector ha publicado un estudio sobre una nueva IA diseñada para un procedimiento muy concreto: las liposucciones de gran volumen. Lo increíble es que esta IA puede predecir la pérdida de sangre del paciente con un 94% de precisión. Pero el dato que me ha dejado alucinado es el margen de error. Solo 26 mililitros.
Para ponerlo en perspectiva, eso es menos que un chupito de tequila. Exacto. Es una precisión asombrosa. Pero, más allá de la anécdota, ¿por qué es esto tan importante en un quirófano? Porque aunque la liposucción pueda sonar a algo estético o frívolo, la pérdida excesiva de sangre es el riesgo número 1 y puede tener consecuencias mortales. Hasta ahora, los cirujanos calculaban esa pérdida a ojo, basándose en su experiencia, lo que conlleva una gran variabilidad. Esta IA analiza docenas de variables del paciente, peso, edad, analíticas, etc., y ofrece una predicción matemática que supera con creces la intuición humana. Permite al equipo de anestesia prepararse con una precisión milimétrica. Pero creo que había un detalle en el estudio que lo hacía aún más interesante. Sí, y es un punto crucial. El modelo de IA no fue entrenado con datos de pacientes de Estados Unidos o Europa, como suele ser habitual, lo que introduce muchos sesgos. Fue entrenado exclusivamente con datos de pacientes de Colombia y Ecuador. Esto es importantísimo, porque demuestra que la revolución de la IA en medicina está ocurriendo en todos los frentes y geografías, y que se pueden crear herramientas de alta precisión adaptadas a poblaciones específicas, rompiendo con el sesgo histórico de la investigación médica occidental. De la IA más avanzada en un quirófano de 2026, viajamos ahora muy atrás en el tiempo en nuestra sección Retrovisión. Porque es imposible entender hacia dónde vamos sin saber de dónde venimos. Hemos hablado de los asistentes conversacionales de Marbella que entienden mandarín. Pues bien, el ancestro de todos ellos nació en 1961 y cabía en una caja de zapatos. Se llamaba, muy apropiadamente, el IBM Shoebox. Era una pequeña máquina, presentada por su creador, William C. Dersch, que podía hacer algo que en esa época era pura magia: reconocer la voz humana. Un repertorio limitado, pero revolucionario para su tiempo. Limitadísimo. Reconocía solo 16 palabras, los números del 0 al 9 y comandos como más, menos y total. Podías dictarle una operación matemática simple como 5 más 3 total, y la máquina, mediante micrófonos y circuitos, activaba una pequeña sumadora mecánica que imprimía el resultado en un papel. 8. En una era de ordenadores que ocupaban habitaciones enteras, la idea de hablarle a una caja y que te entendiera era ciencia ficción hecha realidad. Pero lo realmente fascinante de esa historia no es la máquina en sí, que hoy nos parece un juguete, sino la filosofía que había detrás, la idea fundamental que tuvo su creador. Hay una cita de Dersch que lo resume todo y que 65 años después sigue siendo la piedra angular de toda la inteligencia artificial. Decía Dersch: intentar construir una máquina de reconocimiento de voz copiando el oído humano es como intentar diseñar un avión copiando las plumas de un pájaro. Es una idea de una brillantez absoluta. Lo que entendió es que las máquinas no necesitan imitar la biología para lograr un resultado. Los aviones no vuelan batiendo alas, usan motores y principios aerodinámicos. Del mismo modo, una máquina no necesita un tímpano y una cóclea para escuchar. Solo necesita analizar las ondas sonoras y encontrar patrones matemáticos. Esa abstracción, esa decisión de no copiar a la naturaleza, sino de encontrar un camino propio de la computación, es el verdadero origen de todo lo que vemos hoy. Y así, de esa caja de zapatos que no quería ser un oído, llegamos al final de nuestro análisis. 2026 ha arrancado demostrando que la IA ya es un ingeniero de software ultrarrápido, un guía turístico culturalmente sensible y un asistente de anestesista con precisión milimétrica. El hardware se acelera y abarata gracias a la competencia, el dinero de los inversores se vuelve mucho más selectivo y vemos estrategias inteligentes que posicionan a España en nichos clave. Y todo esto nos devuelve a la pregunta más importante, la que se esconde detrás de la historia de la ingeniera de Google. Si una IA es capaz de realizar en una hora el trabajo de un año de un equipo humano brillante, ¿qué hacemos con el resto del año? Y la respuesta no debería ser el pánico, sino una redefinición profunda de lo que consideramos trabajo. El valor ya no residirá tanto en saber hacer la tarea, sino en saber qué preguntas hacerle a la IA, en aplicar el juicio crítico a sus respuestas y en combinar la creatividad, la estrategia y la empatía humanas con la velocidad sobrehumana de la máquina. Un viaje increíble, desde aquella caja de zapatos de 1961 hasta arquitecturas de software diseñadas en una hora. Y esto claramente no ha hecho más que empezar. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos la próxima semana.